Se supone, sí, se supone que ya está grabando y podemos comenzar. Entonces, este es un repaso de la primera clase. En la primera clase vimos, para que ustedes recuerden, el concepto de derivada, y para esto ejemplificamos mediante dos casos. La velocidad media comparada con la velocidad instantánea, y el otro ejemplo era la pendiente de una recta tangente. Para velocidad media dijimos que la velocidad media era la distancia recorrida sobre el tiempo empleado en recorrer. Esa es una razón. Siempre en matemática, cuando uno habla de razón, habla de división. ¿Ya? Entonces, esta es una razón de cambio. Una razón de cambio, además, porque cambia las variables. El tiempo está en el denominador y la posición en el numerador. Esa es una función, x de t. X es la posición en función de t, que es el tiempo. Entonces, si quisiéramos nosotros conocer la velocidad no media, no la velocidad promedio que uno habla, sino la velocidad instantánea, la velocidad en un punto determinado, bueno, habría que también hacer el cálculo, ¿ya?, entre la diferencia de la posición para un tiempo cercano al tiempo preciso en que yo quiero calcular la velocidad, partido por el tiempo. Y para que nos dé entonces la velocidad instantánea, hay que tomar el límite. De esta forma, entonces esta razón de cambio pasa a ser un caso derivada, porque las derivadas se van a definir de esta manera. Es un límite de la razón de cambio de la variable dependiente sobre la variable independiente. Entonces ya vemos que en este caso se insinúa la idea de derivada. Después vimos la idea de recta tangente a una curva. Se toma una curva, sobre ella dos puntos, un punto P sub 1 y P sub 2, decíamos. El punto P sub 1 lo consideramos fijo y el punto P sub 2 lo acercamos hacia P sub 1, sobre la curva, va viajando sobre la curva. Entonces, cuando uno hace estos cálculos, la imagen de x2 menos la imagen de x1 partido por x2 menos x1, lo que está calculando allí es la inclinación de la recta secante. La recta secante que pasa por P sub 1 y P sub 2. Entonces, esta secante va variando a medida que P sub 1 es, por P sub 2 en este caso, ¿no? El P sub 2 se va acercando a P sub 1. Y para entonces conectarlo con la idea de derivada, decimos, mire, si yo quiero calcular la pendiente, la recta tangente a la curva en un punto P sub 0, un punto fijo ahora, un punto fijo, entonces tomamos un punto P que se acerca a este punto P sub 0, a través de la curva. Y vamos calculando estas razones de cambio anteriores, que nos dan pendientes. Entonces, a medida que P se acerca a P sub 0, estas pendientes van cambiando, pero cuando P pasa a ser exactamente P sub 0, es un caso límite. Cuando P se acerca a P sub 0, ¿ya?, ese acercamiento lo entendemos mediante este límite acá abajo, en que la variable X se acerca a X0, la variable X de P se acerca a la variable X0 de P. Entonces, ese límite nos va a dar un valor y esa va a ser exactamente la pendiente de la recta tangente. Entonces, son dos casos en que tenemos ejemplificaciones de lo que significa una derivada. En resumen, entonces, para tener una derivada de una función siempre, las derivadas corresponden a funciones. O sea, las derivadas se calculan sobre funciones. ¿Sí? ¿Puede aceptar un compañero? A ver, aquí siempre va a suceder algo como esto, que voy a tener que interrumpir al comienzo por lo menos. Ahí estamos. Ya están aceptados los compañeros. Entonces, estábamos diciendo
que la definición de la derivada corresponde entonces hacerla sobre una función. Y la razón de cambio es, lo que cambia la variable dependiente y arriba es if de x, if de x0, sobre el cambio de la variable independiente que son las x, cuando la variable independiente x se acerca a x0. Si uno calcula ese límite, el valor del límite es la derivada. Otra manera que se usa también para definir la derivada, en algunos casos es más conveniente, ¿no? Hacer uso de esta forma que es exactamente la misma. Porque si x menos x0 es h, entonces el denominador se transforma en h, el x es x0 más h, y f de x0, bueno, sigue siendo f de x0, y el límite se toma cuando h tiende a 0. Ahora, hay otra manera también que ustedes visualizan la idea de derivada, que es una notación un poco más antigua, digamos. Entonces, aquí la variación de i, porque las f de x son las i's, ¿no? De la función. La variación de las i se nota como delta i. Delta i es una diferencia. Delta i. Delta i es f de x, que es el i, menos f de x0. I0. Partido por la diferencia de los x. Eso es delta x. Entonces, esta forma de notar la derivada tiene una escritura especial. Y estos deltas, cuando uno escribe la derivada, se transforman en d. D de derivada. Delta i de i. Delta x de x. Entonces uno habla de, en vez de la derivada de la función f en el punto x0, habla de la derivada de i de x. De i de x. Recuerden que i es f de x. Entonces, de i de x se calcula cuando x vale x0. Y esa es otra notación más clásica. Habíamos visto estos ejemplos, ¿cierto? Después el ejemplo más clásico es aquel que nos permite calcular la ecuación de la recta tangente. En geometría analítica el año pasado nosotros sabíamos hacerlo, porque acá en vez de f'x0 le colocábamos m dependiente. La ecuación de la recta decía i menos i0 igual mx menos x0. Pero ahora la m es la pendiente, y ya hemos visto anteriormente entonces que la pendiente es una derivada. Entonces la m se calcula mediante la derivada de la función en el punto x0. Uno llama el punto x0, en realidad el punto es x0 y 0, pero se calcula en la abscisa del punto. Entonces aquí tenemos en azul la ecuación de la recta tangente, y en rojo, bueno, la figura que corresponde a la curva y a la f de x. ¿Ya? Entonces hicimos algún ejemplo por acá. Vamos a hacer más ejemplos ahora en la segunda parte de la clase para ir recordando esta cosa. Esto también lo mencionamos la vez pasada, diciendo que las funciones derivables y las continuas están emparentadas de alguna manera. O sea, si hay una función que tiene derivada, también es continua en el punto donde tiene derivada. Esa inclusión dice que el conjunto de las funciones derivables está toda metida dentro del conjunto de las funciones continuas. Eso es importante. La relación que hay entre dos conceptos claves de las funciones que hemos visto hasta el momento. Y dice, es inclusión propia, ya que para cada caso la función resulta ser, la función valor absoluto, cuyo gráfico es como una V, la V de nuestro alfabeto. Entonces, lo que sucede allí es que en la vértice de la V no puede haber recta tangente, porque como explicábamos el otro día, cuando hay una punta en una curva, no puede haber una tangente, o sea, no es única la tangente. Entonces, si no hay tangente, no hay derivada. Pero sí una función continua, porque la B, cuando uno la traza como letra, digamos, es absolutamente continua. Ya. Otro concepto que un poco esbozamos la vez anterior es el siguiente, haciendo ver que
gráficamente, una función continua es aquella que se puede trazar, aquí vamos a colocarlo con el lápiz. Una función continua, bueno, es una función que uno, de esta manera, así, lo hace, ¿no? Al dibujarlo, sin levantar el lápiz. Es una función continua. No tiene interrupciones, no tiene salto, ¿no? Es una función como esta, decíamos, claro, esa es discontinua. Allí se produce una discontinuidad, ¿cierto? Ya, eso es bastante simple y lo recordamos también de la año pasado. Mientras que una función es derivable cuando es suave al poder hacer un gráfico de ella. Entonces, lo más característico es decir que esta función, por ejemplo, es continua. Yo no he levantado el lápiz mientras estoy haciendo el trazo de ella. Pero no suave, ¿no es cierto? Además da la impresión de ser un serrucho esa cosa. O sea, ¿cómo va a ser suave un serrucho? Claro, porque en cada uno de estos vértices no puede haber una recta tangente. No puede haber derivada, entonces. ¿Ya? Porque cuando hay una cúspide así, que termina en un solo punto, en una punta, bueno, puede ser una recta tangente esta, en fin, esa. Ya por lo menos hemos dibujado 3. Entonces, en matemática, cuando el concepto no es único, no se usa, no puede ser válido. Allí en estos puntos, donde la curva se ve como una punta, no hay derivada. Porque la curva entonces no es suave, no es suave. Mientras que aquí, en la anterior, si ustedes van trazando tangentes, siempre se va a poder hacer en cada punto de esta curva porque es suave. ¿Alguna pregunta respecto de esto? De lo que hicimos en la primera reunión. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Está todo relativamente claro? Relativamente claro. Perfecto. Ahora entonces voy a colocar la otra diapositiva que corresponde a la clase de hoy y de llamado el apunte 2. Ahora no sé si ustedes han comprobado, pero los apuntes están en Reco antiguo y Reco beta. Los pueden entonces visualizar en cada una de las dos plataformas. Está disponible. Profe, ¿Sí? el Dime. Reco Beta es, ¿cómo se busca por internet? ¿Así tal cual como lo dijo o cómo? Claro, mira, lo más sencillo es entrar a mi UTEM, porque ahí está todo. En mi UTEM está Zoom, está Reco antiguo, está Reco beta. Entonces, de cualquier manera, pueden ingresar. Ah, ya. Ahora sí, tengan siempre la precaución, ¿no? De no bajar el apunte, si es que lo quieren imprimir, inmediatamente después que yo lo subo, porque lo subo antes de las clases. Entonces, al hacer la clase con la presentación aquí en el computador, a veces me doy cuenta que hay cosas que no están muy claras o espacios que no quedaron muy bien definidos. Entonces, los vuelvo a rehacer después que termina la clase, saco la versión anterior del apunte y vuelvo a colocar una nueva. Entonces, siempre estén mirando, sobre todo antes de hacer una tarea, un ejercicio, una prueba, y mirando la última versión de los apuntes. Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, ya. Vamos a volver acá, porque necesito, esto hay que sacarlo. Ya, ahí hemos vuelto a la pantalla original.
Aquí movemos un poco esto. Vamos a mover este lado izquierdo. Ya, como estoy en una reunión, vamos a emitir los que están esperando. Que yo hice, entre comillas, última hora, entonces tenía límite de 40 minutos, pero ahora me dieron acceso ilimitado, así que estamos bien. El apunte número 2 es este, y lo vamos a compartir acá. Ahora, ¿tienen en sus pantallas el apunte 2 de clases? Sí. Derivada sucesiva. Entonces en ese vamos a trabajar ahora. Acá. Y esto lo vamos a bajar. Ya. Miren, cuando uno deriva, ¿no? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Ustedes puedan mirar, anotar, dibujar. Ya. El caso de una derivada sencilla. La derivada respecto a x, o f' de x, de una función como la siguiente. Bien, x elevado a 6. X elevado a 6. Entonces, ustedes recuerdan el ejercicio que hicimos la vez anterior. Llegamos a una conclusión que cuando uno deriva una potencia, x elevado a 6, x elevado a 20, al número que quiera, la derivada se calcula bajando el exponente. Esto sería 6 por x elevado a 6 menos 5. 6 menos 5, ¿sí? Más o menos. Ya lo voy a anotar de nuevo, 6 menos 5. Entonces, esta derivada sería 6x elevado a 5. Ese es el valor de la derivada. Si uno lo hace por límite, todas las derivadas teóricamente se pueden hacer por límite, ¿no? Pero eso se hace al comienzo, ¿no? Después uno saca las derivadas mediante fórmulas, y esta era una de ellas, la primera que sacamos. La derivada de una potencia x elevado a n, decíamos, era n por x elevado a n menos 1. Si ustedes se fijan, este es el resultado de la derivada. Eso se puede volver a derivar. O sea, yo puedo volver a derivar con respecto a x elevado a 5 multiplicado por 6. Se puede volver a derivar ese resultado. X elevado a 5. Más o menos allí para que indique lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahora, eso va a tener otro resultado, que uno también lo podría volver a derivar. Y así puede seguir indefinidamente hasta cuando pueda, hasta cuando quiera, siempre que exista la posibilidad de poder hacerlo. Lo que yo he puesto aquí dice, al calcular la derivada de una función en cada punto posible, donde se puede calcular, podemos formar una nueva función, f', que eventualmente la podemos volver a derivar. Este proceso de volver a derivar puede continuar hasta cuando deje de tener sentido, o cuando uno quiera o lo necesita. De esta forma se obtienen las derivadas sucesivas, lo que se llaman las derivadas sucesivas. Voy a sacar esto. Y en este esquema yo he puesto entonces, parto con la función f, saco la primera derivada, f', saco la segunda derivada, f2', y después saco la enésima derivada. Eso en vez de ponerle n' aquí arriba, que sería muy feo y engorroso, entonces uno lo coloca f con un paréntesis n, significa la derivada enésima. En la otra notación más clásica, cuando la función f de x se anota como i f de x, la primera derivada es de i de x, la segunda se anota de 2i en de x2, y así sucesivamente de nx en de xn. Esa es la manera como se lee.
Mire, hagamos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Pero antes vamos a borrar esto que hicimos recién. Le vamos a aplicar la coma. El borrador. Todo esto para que quede ordenado y limpio. Ya. Ahora, vamos a dejar esto para anotar aquí. Anotar con el lápiz. Miren, lo que queremos es derivar 3 veces la función seno x. O sea, vamos a derivar la función seno x, vamos a encontrar un resultado, lo vamos a derivar, y ese resultado otra vez derivarlo, 3 veces. Esto se puede anotar así, para que se entienda el desarrollo. Vamos a derivar la función seno una vez. Vamos a derivar la función seno 2 veces. Y luego una tercera vez, 3 veces. ¿Ya? Miren, comenzamos con la derivada de seno x. Aquí está la definición de derivada. Recuerden, la derivada era f', la derivada en x0, igual. Límite, ahí, límite, cuando x tiende a x0 del cociente f de x, me queda poquito espacio, f de x0, partido por x menos x0. Esa es la definición. Aquí la función corresponde a seno x. Entonces, cuando escribamos la fórmula para calcular el límite, en vez de seno x, irá seno x. F de x0 tendrá que ser seno x0. Y en el denominador, x menos x0. Ahora, esto de aquí, estamos usando una fórmula, ¿no? Una fórmula, yo no sé si esto lo vimos o no el año pasado. Seno de A, vamos a colocar, menos seno de B. Si ustedes se acuerdan, me dicen. Si no, no la vamos a deducir, pero sí la vamos a explicar. 2 coseno de A más B medios por seno de A menos B medio. A ver, ¿alguien recuerda que hayamos visto esta fórmula el año pasado? ¿Alguien la recuerda? ¿La habrá visto en alguna circunstancia? ¿Nadie la ha visto antes? ¿No la recuerdan tampoco? No. No. Mira, hay una serie de fórmulas para las sumas que se llaman suma de ángulo o suma de funciones. Este corresponde a suma de funciones. En realidad es una resta. Todas se derivan de una famosa que es seno de alfa menos beta o coseno de alfa menos beta. Manipulando esos dos resultados, uno encuentra estas fórmulas. Entonces, esta dice, cuando tienen seno de A menos seno de B, eso se puede calcular como 2 veces, aquí está el 2, el coseno de la semisuma.
de los ángulos. Aquí los ángulos son x y x0, partido por 2. Por el seno, aquí está, de la diferencia de los ángulos, A y B. Y nuestro ejercicio es x menos x0, partido por 2. Ya. Ahora, ¿por qué yo tan rápidamente coloqué ese resultado allí? Mire, vamos a borrar acá para explicar eso. Cuando tenemos nosotros, se me va la coma, aquí, un poco más al centro, donde se llega a esto. El año pasado, si hacen el ejercicio, recordad, yo les decía, mire, cada vez que encontremos un límite trigonométrico, lo primero que hay que recurrir es quizás a equipararlo o tratar de encontrar dentro del límite un límite como este. Seno de x partido por x. Bueno, este estoy seguro que lo hicimos, lo explicamos y lo usamos mucho en el curso anterior. Ese límite vale 1. Entonces, si ustedes miran acá, esta parte es un límite de ese tipo. ¿Ya? ¿Qué le hace falta? Le hace falta aquí, para el ángulo, porque si el ángulo es x, acá abajo tiene que ir el mismo ángulo. Bueno, aquí el ángulo del seno es x menos x0 partido por 2. Entonces en el denominador tendría que ir x menos x0 partido por 2. Bueno, aquí está. Ese 2 originalmente tiene que colocarse acá abajo, y esta fracción compuesta hace que se pueda escribir este 2 que está dividiendo el denominador como multiplicando al numerador. ¿Ya? Y ahora, al tener esa expresión, entonces ese límite va a valer 1. Ese límite vale 1. ¿Qué queda? Queda el coseno de x más x0 medios. ¿No? Pero cuando x tiende a x0, cuando x tiende a x0, entonces aquí va a quedar x0 más x0, que es 2x0. Partido por 2 es coseno de x0. ¿No? ¿De acuerdo? Sí. O sea, ese límite ahí queda coseno 2x0 partido por 2, coseno de x0. Y este 2 el que debería estar aquí abajo, ¿no? Ese 2 debería estar aquí abajo. Entonces yo lo tarjo ahí y lo pongo abajo. Ya. Entonces, es una fórmula que después hay que recordar. Lo he puesto aquí en un recuadro. La derivada de seno es coseno. Mire qué interesante. Otra relación entre seno y coseno. La derivada de seno es coseno. Ahora, si uno hace el ejercicio, lo podemos hacer la próxima hora, digamos, cuando tengamos un poco de ejercicio. ¿Qué resolver? Disculpe, ¿Sí? ¿puedo aceptar a una compañera que está esperando? A ver, Por favor. una compañera que está esperando, participantes, Francisca. Tengo que sacar el lápiz. Ahora sí. Gracias. ¿Cómo no? Y tengo que recuperar el lápiz. Uf. Se me pierde mi lapicito. Aquí. Dibujar. Dibujar. Mire, este ejercicio se hace igual, con los pasos muy similares. Pero claro, hay que aquí usar otra fórmula, porque sería coseno x menos coseno x0, el caso de la derivada de coseno. Coseno x menos coseno. Pero también hay una fórmula para transformar esta diferencia en un producto. Ahí en ese producto ahora de nuevo va a aparecer un
un tipo de límite como seno x partido por x igual a 1, y el otro entonces es el que se va a hacer que la expresión se reduzca, y aquí en vez de coseno va a quedar cero. Y hay un signo negativo también, que va a aparecer, ¿no? Porque esta fórmula ahora de coseno x menos coseno x0 va a tener un menos, porque la diferencia va a venir entonces a aportar ese signo menos. Y va a resultar que la derivada de coseno es menos seno. Entonces ya tenemos dos derivadas. Y esa derivada, la derivada de seno es coseno x. Coseno x. Luego la derivada, esta otra, de coseno x es menos seno x. Bueno, o sea, en el fondo hemos vuelto a tener necesidad de encontrar la derivada de seno, con un signo menos adelante. Pero si uno toma el límite de una función negativa, ese menos no interfiere en el límite, puede salir fuera del límite. Entonces queda aparte, queda acá, límite de menos seno x es menos la derivada de seno, que ya sabemos que es coseno. Y así podemos seguir derivando. Si uno quiere una cuarta derivada, habría que derivar menos coseno x. Díganme ustedes, ¿cuál sería la cuarta derivada? Derivar una vez más ese resultado, ¿cuánto quedaría? De acuerdo a las fórmulas que tenemos acá. O sea, estoy consultando cuál es la derivada respecto a x. Sería como devolverse ¿no? Al principio. La cuarta derivada. La cuarta derivada, una vez más, de seno x. O sea, la cuarta derivada sería, hay que admitir qué pasa, ¿no? La cuarta derivada sería derivar la tercera derivada, que es esta. ¿Cuál es la derivada de coseno? Aquí tenemos. Menos seno. Pero con este signo menos quedaría más. O sea, esta es coseno x. Coseno x. Entonces ustedes se fijan, se vuelve a repetir, es como un ciclo, ¿no? A la cuarta vez vuelve a ser entonces la derivada de seno, que es coseno. ¿Ya? Esas son las derivadas sucesivas, o sea, derivar sobre el resultado de una derivada ya encontrada. Y uno puede seguir las veces que quiera. Ahora, si uno está derivando una potencia, x elevado a 4, ¿cuántas veces habrá que derivar para que ya no sea necesario seguir haciendo? ¿Mm? La primera derivada, ¿cuánto es? 4x cubo. X elevado a 3. Ah, no, 4x elevado a 3. Claro. La otra derivada, ¿cuánto es? 12x al cuadrado. 12x cuadrado. La otra derivada, la de 12x cuadrado, 24x. 24x. Ah, Perfecto. La derivada 24x, 4. 24. Y la derivada 24, 0. 0. Y ahí se acabó ya. 0. Entonces, ahí tiene fin la derivada. Pero con esta otra, como siempre va apareciendo seno, coseno, seno, coseno, bueno, podemos estar toda la vida derivando. Eso no se acaba nunca. Es muy sencillo todo esto. Ahorra un poco ya. Está poniendo muy feo esto. Este apunte. Entonces, ya llegó a esa expresión. Ya. Vamos a rescatar el lapicito. Después. Mire, ahora, si ustedes miran cualquier libro, van a ver unas tremendas fórmulas para derivar. Nadie en sus sanos juicios
lo hace mediante la definición, o sea, hacerlo mediante límites, porque el límite sabemos que es una cosa relativamente engorrosa. Entonces, tenemos que recurrir a fórmulas para poder encontrar las derivadas. Y estas fórmulas son muy interesantes. Algunas son muy lógicas, otras, la lógica se pierde un poco, pero uno las tiene después tan internalizadas, luego de haberlas usado un tiempo prudente y haberlas estudiado, y claro, no causa ninguna dificultad usarla. La suma de dos funciones, al derivarla, es equivalente al derivar cada una de las funciones y sumarla. O sea, uno dice la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Esta segunda línea se lee, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Eso, digamos, es lo que uno espera siempre. Las sumas son unas buenas operaciones, se comportan bastante bien siempre. Para el producto hay un poquito más complejo, digo. Porque la derivada de un producto corresponde a una suma. La suma en que uno intercambia el rol de los factores para integrarlos, ¿no? El primero aquí sumando tiene la derivada de f multiplicado por g. La derivada de f multiplicado por g. Y el segundo sumando es al revés. Por decirlo así, se deja libre la f y se deriva g. ¿Fijan? F'g, fg'. Uno a la vez. Y esta acá, bueno, esto cuesta más aprendérsela, pero tampoco es tan trágico hacerlo. La derivada de un cociente, de una fracción, de una división. ¿Cómo se encuentra? Es el denominador al cuadrado, la función que da en el denominador, al cuadrado. En el numerador se coloca, en primer lugar, esta misma función del denominador. Se multiplica por la derivada del numerador y se le resta el numerador, también al revés, por la derivada del denominador. O sea, esta parte del numerador se parece mucho a la derivada de un producto, pero hay que tener mucho cuidado porque es el orden que hay que hacer. Si no va a salir negativo. Recuerden siempre, en el denominador, la función del denominador al cuadrado. En el numerador de la derivada va la función del denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Ya, lo vamos a tener a mano ahí y vamos a ver los ejercicios. Miren, un ejemplo. El primer ejemplo quiere indicar una fórmula para derivar cualquier polinomio. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que derivar, vamos a buscar el lápiz, derivar allí un polinomio sencillo. Derivar con respecto a x. Coloquemos un polinomio como este. Lo voy a colocar con las potencias decrecientes. x4 más 5x cuadrado más x más x, ya lo voy a reparar, más 1. Un polinomio bien sencillo como es. Más un 1 allí. Ya, a ver, déjeme colocar esto un poco más bonito. Entonces, siempre hay que ir de nuevo esto a eso, más x, dijimos aquí. Así. Eso también era una x. X cuadrado. Ya. Entonces, en general, ¿cómo se deriva el polinomio? Según la regla que hemos visto, habría que derivar el primer sumando, el segundo sumando, el tercer sumando, en forma independiente, después sumar los resultados. ¿Cuál es la derivada de a sub 0? A sub 0 es una constante.
Cada vez que uno deriva una constante da 0. ¿Qué es lo que es una constante, por ejemplo? Si yo derivo con respecto a x cualquier constante, una que podamos dibujar, la derivada de 5. Puede ser cualquier otro número. Ustedes se van a convencer rápidamente que esa derivada tiene un valor fijo, independiente del número que se trate. ¿Mm? Es una recta que pasa por el punto 5, ¿cierto? Es una recta paralela al eje X. Si es una recta paralela al eje X, es una recta horizontal. Entonces las rectas horizontales no tienen pendiente, no están inclinadas, porque están horizontales. Entonces, si no tienen inclinación, uno puede decir que matemáticamente la inclinación es 0. Es decir, su derivada es 0. Entonces, para cualquier número, 20 menos 8, raíz de 5, cualquier número fijo, tiene derivada 0. Y la derivada de x, ¿por qué es 1? ¿Se dan cuenta de eso o lo explicamos un poco mejor? Sí, profe, explíquelo. Mire. Así también en forma gráfica. Esta es la recta y igual x. Y igual x. ¿Qué pendiente tiene esa recta? Si la otra anterior tenía pendiente 0, porque era horizontal, ¿qué pendiente tiene esta recta? 1. 1. Entonces, esta pendiente es 1, porque es un ángulo en 45 grados. La tangente de 45 es 1. Esa es la inclinación famosa igual a 1. Porque el i es igual a x. La tangente, recuerden que es el i partido por el x. Y aquí se forma un triángulo que es la mitad de un cuadrado, exactamente. Entonces, esa diagonal en 45 grados, la pendiente 1. Por eso que la tangente a igual a x1 implica que la derivada de x es 1. Y ahí lo hemos puesto, ¿no? La derivada de x1. Profe, ¿Sí? ¿puede aceptar a un compañero, por favor? Por supuesto. Por favor, sí. Sí, no, sí, hay que hacerlo, sí, no se preocupe. Incluso hay dos. Simón y Bastián. A ver, esperemos que ya estén adentro. Me parece que sí. Ya. Ahí están adentro, entiendo. Ya, pues entonces, en este caso genérico, la derivada de una constante es 0, no aparece, no está ahí puesto. La derivada de a sub 1 es un número por una variable x, la derivada de x es 1. 1 por el número. La derivada de x cuadrado es 2x. Luego el resultado es 2 a 2x. Y la derivada de x elevado a n, que ya lo hemos visto varias veces, aquí está, es n por x elevado a n menos 1. La hemos puesto acá, entonces, y reordenado los números, n a n, x elevado a n menos 1. Entonces ustedes me dirán ahora, vamos a recoger el lápiz nuevamente, ¿cuál es el resultado de esta derivada? Tiene que ser la derivada de x cuarto, la derivada de 5x cuadrado, la derivada de x y la derivada de 1. ¿Cuál es la derivada de x cuarta? Sería 4x elevado a 3. 4x elevado a 3, muy bien. 4x elevado a 3. La derivada de 5x cuadrado. 10x. 10x. Perfecto. 10x. La derivada de x. 1. 1. Y la derivada de 1. 0. 0, no se coloca. Ahí está. Entonces ahora pueden derivar cualquier polinomio. Ningún problema. Ningún problema. Profe, ¿Sí?
cuando queda, vio que ahí puso que x, o sea, la derivada de x es 1, ¿Sí? ¿no sería que se reemplaza por un 0 igual, que una constante, o es diferente? Mira, cuando tú quieres calcular, por ejemplo, está interesante lo que tú dices. A ver, cuando tenemos la función y igual a x, o sea, lo que tú estás diciendo es que es f de x es igual a x, ¿no? El y vale x. Esa es la función, ¿ya? Entonces, si decimos, bueno, ¿cuál es la derivada en otro número, digamos, no tan obvio, no sé, en 3? Entonces, ya sabemos que la derivada es siempre 1. Entonces, el resultado calculado en 3 es resultado constante, ¿no? O sea, calculado en cualquier número va a ser siempre igual a 1. Porque si tú te fijas, mira, aquí la derivada en 1 es 1. La derivada en 2, que está acá, aquí arriba, es 1 también. La derivada en 3 es 1. En cualquier punto sobre esta recta, como la recta se mantiene como tal, va a tener pendiente igual a 1. Independiente de donde tú la calcules. Entonces la derivada de esta función en 7 es 1, en 20 es 1. La derivada de la función y igual a x. Tiene pendiente constante, o sea, todos los resultados de las derivadas son iguales a ese valor. 1. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Borramos un poquito porque ahora necesitamos, me parece, más espacio. Ahora, si alguien quiere hacerlo con la definición, no está muy convencido de estas explicaciones geométricas que estamos dando, bueno, es cosa de hacerlo, si tampoco es tan complicado, mire. Profe, ¿Ah? de nuevo hay gente ¿Ya? esperando. Perfecto. Aquí lo tengo aquí al lado, así que no tengo nada que hacer. Admitir. Perfecto. Ahí ya quedaron ingresados. Miren, yo le decía que si queremos calcular para esta función la definición mediante el límite, o sea, f' en x0. Sería igual al límite, cuando x tiende a x0. ¿Se recuerdan? La definición decía, x la estamos derivando en cualquier punto. A ver, perdí de nuevo el lapicito. Aquí en cualquier punto lo estamos anotando. Era f de x. Bueno, f de x es x. Esa es la función. Habíamos dicho la función f de x igual a x. O sea, quería x aquí. Menos f en x0. Bueno, pero la función f de x lleva todo número en sí mismo. Bueno, el fx0 lo lleva en x0 entonces. Todo número lo lleva en sí mismo. Aquí que va f de x0 tendrá que ser x0. Partido por, ya, este denominador siempre es la diferencia de la variable independiente, x menos x0, así. Y esa fracción, no importa dónde estemos ubicados, en qué punto, esa fracción va a ser 1. Siempre. Entonces el límite va a ser 1. Fíjate. Hecho así con la definición, probablemente matemáticamente es más correcto, ¿no? Pero también la otra explicación geométrica me parece válida y hay que manejarla, porque da un sentido
a este límite que es más intuitivo. Ya está. ¿Alguna otra pregunta que tengan de esta materia? La derivada de suma y de resta. Ya vamos a hacer una de producto. También una de división en los ejercicios. Esta, por ejemplo, es de división. ¿Cierto? Tenemos acá la derivada de la tangente. ¿Se fijan? La tangente es el cociente, es la división entre seno x y coseno x. ¿Cómo se obtiene entonces esa fórmula? Bueno, tengo que achicar un poco esta cosa de aquí. Son los participantes. Y aquí ya lo tengo mejor a la vista. La derivada de seno x partido por coseno x. Entonces, si recuerdan la fórmula en la diapositiva anterior, decía, tómese el denominador y colóquelo al cuadrado. El denominador es coseno x, tendríamos coseno x al cuadrado. Aquí ya sabemos que se nota coseno cuadrado x en la línea siguiente. En esta fracción, en el numerador, se nota el denominador por la derivada del numerador. El denominador por la derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Menos el numerador por la derivada del denominador. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la derivada de seno? Bueno, esta derivada ya la conocemos. Coseno x, que multiplicado por coseno da coseno cuadrado de x. Y la derivada de coseno es menos seno. Multiplicado con menos seno da más seno cuadrado. Entonces, coseno cuadrado más seno cuadrado vale 1. Y este resultado, 1 partido por coseno cuadrado, es el recíproco del coseno al cuadrado. El recíproco del coseno a la secante, luego de la secante al cuadrado. Entonces, esta es otra fórmula que, si uno quiere tener para recordar, que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Eso también es una fórmula, o sea, eso no varía. Si uno necesita calcular la derivada de tangente en un punto específico, por ejemplo, en pi tercio, bueno, aquí reemplaza pi tercio y tiene el resultado. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Por qué quedó secante al cuadrado de aquí abajo? Eso no lo entendí. Ah, mira, porque esto de aquí es 1 partido por coseno cuadrado x, ¿no es cierto? Coseno cuadrado x. Este es igual a 1 partido por coseno x al cuadrado. Disculpe que aquí cuando hay cambio de algo en la pantalla tengo que volver a recuperar el lapicito. Aquí vamos. Coseno x al cuadrado. Pero coseno está relacionado con la secante, ¿cierto? El inverso de coseno es la secante, y la secante es el inverso de coseno. La secante es 1 partido por coseno x. Esa es la secante. La secante de x al cuadrado. ¿Qué es lo que se anota en trigonometría secante cuadrado de x? El recíproco de la secante es el coseno. Es también una fórmula que el año pasado vimos. Una fórmula básica, ¿no? Bueno, cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio, tengan a mano una tabla de todas estas cosas, ¿no? Pueden conseguirse en internet una tabla de algo y aparece tablas trigonométricas, tablas del logaritmo, tablas algebraicas, tablas de derivada, en fin. Después van a haber tablas de integrales. Y uno las va usando a medida que las necesita, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos que podrían entonces permitirnos
ya saber cómo funcionan esas fórmulas anteriores que vimos, esas 4 fórmulas. Ahora, esto es importante porque nosotros sabemos que la mayoría de las actividades técnicas, científicas, no son hechos aislados. O sea, siempre los productos se obtienen por composición, ¿no es cierto? Si uno, cualquier actividad piensa, ¿no? En una empresa, en una fábrica, uno le aplica un procedimiento a algo, ¿no? A algún objeto, y quiere sacar un producto final. Bueno, comienza aplicándole a ese objeto alguna función, o sea, una transformación. Lo transforma primero, es una lata que ingresa a una máquina, se corta la lata, después se hace un cilindro con la lata, se le colocan tapas a la lata, en fin. Para sacar un tarro ya hay un proceso en que envuelve 2 o 3 funciones diferentes. Y entonces para ir de la lata al tarro, uno ha hecho una composición de funciones. Eso es más o menos lo que significa, en un ejemplo común y corriente, una composición de funciones. En matemática esto se visualiza de la siguiente manera. Primero se aplica una función f que va a un dominio, a un recorrido, y después se aplica una función g. Bueno, tiene que haber una conexión aquí, ¿no es cierto? Por eso yo he puesto que el recorrido de la función f tiene que intersectar al dominio de g, porque es como la lata, entra aquí y no llega a la máquina correspondiente, bueno, no puede seguir transformarse en tarro. Tiene que haber aquí una situación en que se dé una intersección para que el proceso tenga fluidez y pueda continuar. Y G llega a un cierto recorrido finalmente. Y esa función, la composición, la vamos a llamar H. Aquí tenemos H en la composición de G o F. Uno tiene que leerla al revés, ¿no? La composición de F con G, le llamo. F con G. Pero se anota G o F pensando que esta actúa primero. La que está más a la derecha es la función que actúa primero. Primero actúa F, después G. ¿Cómo encontrar la derivada ahora? Queremos una fórmula. Vamos a borrar aquí también. Esto lo vamos a necesitar. Entonces, lo que queremos tener es una fórmula para la derivada. Y la derivada, entonces, de una composición es muy importante, incluso tiene un nombre muy atractivo, se llama regla de la cadena, que vamos a explicar en la próxima diapositiva, ¿no? Si la idea es querer calcular esa derivada, la derivada de la composición, esa coma sobre el paréntesis indica derivada, la derivada de la composición de esta función h que tenemos aquí arriba. Entonces, ¿qué sería? Cuando uno coloca la fórmula que define la derivada, tiene que colocar la función en un punto x menos la función en punto x0 partido por x menos x0. Aquí la función es la composición, aquí está expresada la composición de g con f. Primero actúa f, después g, sobre x, y lo mismo sobre x0, partido por x menos x0. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con este resultado que está, digamos, tan distante a lo que significa una derivada? Incluso en esta fórmula que da la definición. Bueno, aquí uno hace un pequeño truco matemático. Fíjense ustedes que es en la misma fracción que teníamos acá en la definición, yo agrego f de x menos x0 en el numerador y también en el denominador. O sea, la fracción no ha cambiado. Esta fracción no cambia, porque simplemente la hemos amplificado. Hemos multiplicado su numerador y su denominador por una misma expresión. No nula, digo. Pero sí, con ese pequeño truco, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido tener dos factores que cada uno se puede convertir en un límite, o sea, en este caso en una derivada. Miren ustedes.
Este último es el más fácil porque corresponde al calcular el límite cuando x tiende a x0, corresponde a la derivada de f. Acá la tenemos, la derivada de f. Y esta de acá corresponde a la derivada de la composición, porque es la composición calculada en x de g con f. Aquí de g con f en x0, partido por f de x menos f de x0. Entonces, si la miramos ahora, como si esta fuera una variable independiente, lo que está en el denominador, tenemos g en la variable independiente menos g en la variable independiente, partido por la variable independiente menos la otra variable independiente. O sea, tenemos la definición de la derivada de g. Aquí está, la derivada de g, pero sí calculada en este punto, en f de x0. Esta fórmula, bueno, al comienzo es mucho más complicada de usar que las otras que hemos visto hasta el momento, pero si ponemos cuidado es bien fácil poder manejarla, ¿no? Y ya en los ejemplos yo lo voy a explicar aquí. Cómo esto opera. Ahora, por otra parte, cuando se tiene una composición de funciones, si yo lo anoto de esta manera, primero actúa f, luego actúa g, como lo habíamos explicado antes. Aquí no le coloco dominio, sino que le coloco de los reales, los reales, no importando tener que especificar el dominio y los recorridos correspondientes. Se supone que están bien. Yo puedo decir que la función f lleva un x en un u, y después la función g lleva el u en el i. O sea que la composición lleva finalmente el x en el i. Ahora, la dependencia funcional se da de la siguiente manera. Visto ahora al revés. Este i se encuentra a partir del u. O sea, el i depende de u. Y este u se encuentra a partir del x, al aplicarle f. O sea, el u depende de x. Si lo miramos en forma vertical, podemos decir el i depende del u y el u depende del x. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de i en x, esto es lo mismo que si x y u representaran posiciones, por ejemplo, ciudades. Si uno quiere ir del i al x, pasando por u, bueno, tiene que hacer el recorrido de i de u, y después hacer el recorrido de u de x. Si lo pensamos en términos de velocidad, bueno, la velocidad de ir de i a x, de i de x, es la velocidad de ir de i a u, y la velocidad de ir de u a x, de u de x. Si uno tiene este esquema, digamos, no se olvida más. Este esquema se le pueden agregar más cosas. Por ejemplo, aquí llegar a otro sitio que podemos llamar Z. Entonces vamos a tener que de i en dz es de i en du por du de x por dx en dz. Eso sugiere entonces que estos procesos están encadenados uno después de otro. Y allí el nombre entonces de la regla de la cadena. De i de x, de i de u por du de x. ¿De acuerdo? Regla de la cadena. Es un nombre muy, muy usual para denominar esta propiedad de la derivada de una composición de funciones. Bueno, esta composición se puede hacer con más funciones, ¿no? Aquí está hecho con 2fg. Se puede hacer con 3, 4, 5, lo que uno quiera. Simplemente hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué cuidado hay que tener? Esto viene en los ejemplos. Aquí borramos, para que no
Vamos a llevar estas notaciones a la hoja siguiente. En la hoja siguiente dice así. Acá tenemos, recuperar. A ver, el cálculo de imágenes en una composición se hace de adentro hacia afuera, pero la derivación se hace de afuera hacia adentro. A ver, ¿les da algún sentido a ustedes esta frase que yo he colocado aquí en azul? No. No. Muy bien. Pasamos a explicar. Mire, si ustedes, esta es una función f de x, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Esa es una función f de x. Ah, sí. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la imagen del 1? ¿Cuál es la imagen del 1? ¿Cómo calcular la imagen del 1? Para que sea simple, no hacer tanto cálculo. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Van aquí Reemplazar el 1. y reemplazan el... ¿Dónde lo reemplazan el 1? Aquí, aquí y aquí. Sacan ese número que es... Aquí quedó un poco fome, porque 1 más 1, 2, menos 2, 0. Bueno, no importa, quedó 0. Si hubiese sido un 2, bueno, quedaría otra cosa, para que no sea tan trivial. Este sería 2, sería 4, serían 6. 2 elevado a 5 es 64. 128 por 2. 128 negativo, menos, con más 6, menos 122, más o menos, ¿no? Ya. Y ese número después hay que elevarlo a 6. Y allí recién se encuentra el resultado. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando calculamos imágenes, lo que dice aquí arriba, se hace de adentro hacia afuera. Empezamos reemplazando el número 2 aquí, sacamos el resultado y después lo elevamos a 6. Ahora, cuando se deriva, se hace de afuera hacia adentro. O sea, aquí la primera función que actuó fue el polinomio y después actuó la función elevado a 6. Entonces, al derivar, primero hay que derivar la función elevado a 6. Elevar a 6, cuando ustedes tienen x elevado a 6, es 6 por x elevado a 6 menos 1. Sería 6 baja acá, al frente de la expresión, por la base elevado al exponente menos 1, y ahora hay que seguir con la derivada de la base, porque hay dos funciones, hay que derivar dos veces, por supuesto. Entonces se continúa con la derivada del polinomio, la derivada de x más x cuadrado menos 2x quinta. Bueno, 6 menos 1 es 5, está puesto allí. Y la derivada de x es 1, la derivada de x cuadrado es 2x, y la derivada de 2x a la quinta es menos 10x a la cuarta. Y ahí tenemos el resultado. Y por eso el sentido de esta frase que yo coloqué acá. Al calcular imágenes vamos de adentro hacia afuera, pero al derivar vamos de afuera hacia adentro. ¿Les quedó claro? Sí. 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 A ver, este otro. Un segundo ejemplo es la derivada del logaritmo natural de seno de x cuadrado más 3. ¿Cuántas funciones hay aquí envueltas en este ejercicio? 3 funciones. Si uno quiere calcular la imagen del 5, coloca aquí 5 al cuadrado más 3, 8. Luego calcula seno de 8. Llega hasta acá. Y al final calcula el logaritmo de ese resultado seno de 8. Llega hasta ahí. Eso es para calcular la imagen. ¿Se fijan? Vamos de adentro hacia afuera. Y vamos en ese sentido. De adentro hacia afuera. Primero el polinomio,
el seno y el logaritmo. Entonces, para calcular la derivada hay que ir así, del exterior al interior. Entonces, de afuera hacia adentro. Primero calculamos la derivada del logaritmo. Ahora, esto lo habíamos visto la vez pasada. El logaritmo de x es igual a 1 partido por x. Esa sería la derivada. Entonces, la derivada del logaritmo de esta expresión, de esa expresión, tendrá que ser 1 partido por la expresión. 1 partido por seno de x cuadrado más 3x. Terminamos con derivada del logaritmo. Ahora derivamos seno. Deriva con respecto a x el seno de x. Y al final deriva con respecto a x el x cuadrado más 3. ¿Se fijan? De afuera hacia adentro. Deriva el logaritmo, derivar seno y derivar x cuadrado más 3, el polinomio. La derivada de seno es coseno. La derivada de seno es coseno. Queda coseno donde está calculado en x cuadrado más 3. Y al final, esta derivada de x cuadrado más 3, bueno, es la que está acá, de 2x. Y ahí tenemos el resultado entonces. ¿Ya? Eso se puede colocar quizá un poco más bonito, porque si ustedes ven aquí es coseno partido por seno, ¿no? Del mismo ángulo. Y eso es la cotangente. Cotangente de x cuadrado más 3. X cuadrado más 3. Parece que yo no lo puse porque no alcanzaba en la diapositiva, ¿no? Así, x cuadrado más 3. Bueno, hay que colocar el 2x aquí adelante también. Ese 2x hay que colocarlo ahí adelante. 2x cotangente de x cuadrado más 3. ¿Alguna duda del ejercicio? No. No. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ahí al final hay que agregarle la cotangente de x elevado a 2 más 3. Sí, si uno quiere. Sí, si uno quiere, perfecto. Sí. Ya. Voy a tratar de achicar la letra y agregarla después. ¿Mm? Pero a veces no agrego todos los pasos porque cae en otra diapositiva, entonces no queda visualmente para efecto de explicar el ejercicio globalmente, no queda muy bien puesto, ¿no?, en la figura. Mire, una última cosa, porque vamos a hacer lo siguiente. Le explico la derivada de la inversa y después podemos hacer un pequeño recreo y después le hago ejercicio de todas estas cosas, ¿no? Voy a sacar de aquí un libro de ejercicio. Aparte de los ejercicios que tenemos que hacer mañana. ¿Sí? Pero esto no conviene avanzar si uno no va haciendo ejercicios y no va entendiendo bien, y usted entonces, al ir practicando aquí conmigo en esta clase, van a tener menos dudas después cuando estudien en su casa. Profe, consulta, ¿cuándo es la prueba? Mira, yo creo que es de esta semana a la otra, en principio, ¿no? Saben que hay una tercera sección y tengo que entrar a conversar entonces para poder tomarla el mismo día por lo menos y con la misma materia, ¿no? Y recuerden que antes yo le dije que íbamos a hacer una pequeña prueba de ensayo con unas pocas preguntas para que también se familiarizaran con la manera como se responden las pruebas en el RECO. Entonces todo eso lo tenemos que organizar. A lo mejor a la noche ya me acuerdo con la profesora de la otra sección, para saber qué hemos avanzado en esto, en la materia, e ir planificando esa prueba. Yo diría que con esta materia ya se puede hacer una prueba. Faltan unas pequeñas aplicaciones que vienen a continuación, pero
ya teníamos materia suficiente como hacer una prueba. Cualquier idea es hacer pruebas con poca materia, ¿no es cierto? Ustedes vayan avanzando en el estudio y vayan obteniendo buenas notas. Ese es el propósito de hacer bastantes pruebas. Ya. Bien. Mire. Profe, tengo una duda. Dime. ¿Esta clase está siendo grabada y usted la va a subir a Reco? Sí, mire, pero yo en la mañana hice una clase, la grabé, y después no supe dónde este computador las aloja. Es por eso que esta clase con ustedes la comencé con otro computador, un Windows, porque allí me dijeron que han alojado inmediatamente en algún archivo que Windows crea. Pero este computador que yo tengo ahora, que hago las clases Mac, y tiene un sistema operativo un poco diferente, y esa clase que grabé en la mañana no la pude rescatar, no pude encontrar dónde estaba. Voy a hacer todo el esfuerzo para que todo quede grabado y si no, de alguna manera, ¿no es cierto?, las vuelvo a grabar de nuevo. ¿Cierto? Antes del fin de semana van a tener la clase en un canal de YouTube. ¿Mm? Ah, ya, profe. No, ¿Eso usted lo avisa por correo? por supuesto, ¿Lo podría ver? Ya. a ustedes, tal como el link de esta reunión, que hoy día se chisporroteó un poco, se puede mandar el link ahora del YouTube por correo y ahí ustedes lo tienen y acceden a esa clase, ¿no? ¿De Ya, acuerdo? profe, gracias. Sí. Entonces, déjeme hacer todas esas cosas que de repente no me resultan, digamos. Y lástima que digamos, no toda la gente usa estos computadores Mac, digamos. Entonces no hay mucho a quien preguntar. Esa es no. Tiene una lógica parecida a Windows, pero no es exactamente lo mismo. Ya. Mire, esto de la función inversa es así. Cuando uno tiene un X ya, y le calcula la imagen bajo una cierta función f, obtiene aquí un y en el recorrido de f. Entonces, cuando la función es invertible, cuando la función tiene inversa, esta función inversa, f a la menos 1, lleva este número i y le asigna como imagen el número inicial x. Eso significa una función inversa de otra. Bueno, la más típica es la que se da siempre como ejemplo, es logaritmo y exponencial, ¿no es cierto? O Euler, como le llaman a veces también ustedes. Cuando uno toma un número, le calcula logaritmo, sale un valor, le calcula exponencial, vuelve a recuperar el número. O al revés, cuando toma un número, le calcula exponencial, obtiene un resultado, y ese resultado le calcula logaritmo, y vuelve a retomar el número inicial. Son funciones invertibles. Por eso que aquí yo he puesto esto como una fórmula, ¿no? Cuando uno opera como composición la función, y después le calcula la inversa, de x0 es x0. O sea, es la identidad. La identidad de x es x. La identidad de x es x. O sea, la identidad lleva cada número en el mismo valor. O sea, también eso se va a anotar y igual a x. Y volvemos a lo mismo. Recuerden que y igual a x era una función como esta, de una principal. Entonces, la derivada era 1. Así. Esta tiene pendiente igual a 1. La derivada es 1.
sea, la derivada de y igual a x, la derivada de x, estaba anotado así en el ejercicio anterior. La derivada respecto a x de x es 1. Todos son las mismas notaciones para la misma idea. Esa sería 1. ¿Ya? Entonces, esto que tengo en el recuadro en azul, dice, la composición de dos funciones da la identidad. Siempre es así, para que sean funciones invertibles, al componerlas tienen que dar una identidad. Ya. Entonces, al derivar aquí, el lado izquierdo, uno está derivando una composición. ¿Cómo sería la composición? ¿Recuerdan? Era de afuera hacia adentro, o sea, la que actúa después de la primera. Aquí en la composición primero actúa f, después f inversa. Entonces derivamos primero f inversa. La calculamos donde está la función segunda, directa, f. Quizá ahí con un paréntesis más se ve mejor. Multiplicado por la derivada de la función f, que es f'. Primero sería f a la menos 1, la inversa, después sería f. Y por otra parte, aquí la derivada de la identidad es la derivada de la función x, que sabemos que es 1, hay que un 1. Y ahora simplemente este factor lo pasamos dividiendo al 1. Y queda esta fórmula del recuadro. La derivada de la función inversa en el punto donde corresponde es 1 partido por la derivada de la función directa. Es decir, la derivada de f a la menos 1 es 1 partido por la derivada de f. Y esto es la notación más clásica. Uno dice dx de y igual a 1 partido por dy de x. Si ustedes se fijan, uno recuerda mucho la propiedad de las fracciones compuestas, ¿no? A partido por b es 1 partido por b partido por a. Eso es en el fondo lo que se obtiene allí, ¿no? Bien. Entonces, para completar esta especie de capítulo, vamos aquí borrar todo esto y obtenemos acá un par de ejemplos que nos van a permitir entonces entender mejor esta fórmula que tenemos acá. Por lo menos hagamos uno de ellos y después tomamos un recreo y a la vuelta hacemos el otro ejemplo. A ver si se puede entender, miren. Nosotros sabemos la derivada de f, cuando f está definida como x elevado a n. Es n por x elevado a n menos 1, ¿no? La inversa de esta función es raíz enésima de la variable. Esto más o menos se puede ver de esta manera. Este x, aquí está el y. Entonces aquí va la función elevar a n. Esa función es elevar a n. Y al revés de esto va de x a y. Y al revés de y a x tenemos la función sacar la raíz enésima. ¿Ya? Esas dos funciones son inversas. Entonces, si queremos derivar esta función, la inversa, sacar la raíz enésima, es lo mismo que hacer 1 partido por derivar la función directa, la que está arriba. La función elevar a n. X elevado a n. Pero esta función que queda en el denominador, x elevado a n derivada, es n x elevado a n menos 1, la fórmula popular de siempre. Y ahora, bueno, el n no puede subirse al denominador, queda 1 partido por n, pero el x elevado a n menos 1 puede subir al numerador con signo cambiado. Signo cambiado significa 1 menos n.
Pero X, ¿qué es lo que es? X lo tenemos acá. X es la raíz enésima de Y, o sea, Y elevado a 1 partido por N. Aquí está reemplazado. 1 partido por N permanece, ahí nuevamente lo hemos escrito, y este producto, porque es un exponente de exponente, ¿no? Entonces, esta potencia que tiene dos exponentes, uno después de otro, es la base elevada a la multiplicación de los exponentes. 1 partido por N por 1 es 1 partido por N, y 1 partido por N es 1. Entonces, noten ustedes que la derivada de una raíz ahora es muy fácil, porque se transforma a una potencia con exponente fraccional, y es la misma fórmula de siempre. Para derivar y elevado a 1 partido por N, para derivar esto, que está acá, es el exponente que baja 1 partido por N, por la base elevada al exponente menos 1. Muy fácil. Y eso está como fórmula aquí. Bueno, en el desarrollo, como la inversa iba de Y al X, la hice con la variable Y. Pero estas variables son mudas. Uno puede usar X, Z, lo que se le ocurra. Entonces, lo que la gente hace es aprendérselas con un X, ¿no? La derivada de X elevado a 1 partido por N es bajar 1 partido por N como factor y colocar una potencia con la misma base, pero el exponente hay que restarle 1. Ahí tenemos. ¿Qué les parece si tomamos unos 10 minutos de recreo? Ya, profe. Para Sí. yo juntar algunos ejercicios y la próxima hora hacemos ejercicio. Ya, profe. De todas estas propiedades que hemos aquí juntado. ¿Les parece? Vamos a dejar esto abierto nomás. Parece ser que uno puede la grabación sin interrumpirla. Vamos a interrumpir para que... Dejar de...